Enrique Rojas Quiseno es hijo de una costurera y de un comisionista y está en la búsqueda de los conocimientos para una práctica médica más humana y más natural. En una de las cirugías que entraba como ayudante teníamos que amputarle el pie a una paciente y yo no veía máquina de anestesia. Entran unos dos orientales y hacen unos bloqueos con agujas y es así como empiezo a descubrir vacíos. Yo quería vivir con los indígenas y ver una cantidad de procesos terapéuticos que tampoco nunca me habían enseñado, con que podía manejar tanto con la fitoterapia, que son el uso de las plantas medicinales. Escribí un libro que se llama Las 100 enfermedades más frecuentes, pero a ese libro yo le tenía que poner el complemento terapéutico y escribo cómo hacer de la cocina una farmacia. Si la comida mala nos enferma, la comida buena nos alivia. Uno dice, sí se puede ejercer una medicina diferente. ¿Desde dónde? Desde esto, desde la huerta, que en conjunto permiten buscar la salud. El ego es creer que una sola persona es capaz de curar a un paciente de algo. Nosotros en los parques de la salud tratamos de hacer una consulta integrativa, donde un médico puede hacer la historia clínica, pero es evaluada por 10. Empiezo a estudiar la nutrición y a descubrir cómo podría enfrentarme a tantas enfermedades sin un peso en el bolsillo, pero en una finca o en un supermercado. En la medicina uno debería actuar en grupo. En la comida sucede lo mismo. Cuando yo realizo un batido, estoy haciendo una sinergia de unas propiedades terapéuticas nutricionales que en conjunto permiten buscar la salud. Discovery Home and Health presenta Tu cocina, tu medicina. ¿Sabías que la materia prima de muchos medicamentos puede encontrarse en la cocina de tu casa? Así es, ingredientes naturales como la sábila, el brócoli, guatila, la caléndula y miel, entre otros, al ser combinados de manera óptima, se convierten en remedio para varias dolencias comunes, efectivos como la píldora o el jarabe, pero traídos desde el huerto. No es por nada que 400 años antes de Cristo, Hipócrates, considerado el padre de la medicina moderna, dijera: sea el alimento tu medicina y la medicina tu alimento. Acompáñanos en este maravilloso viaje alrededor de la medicina hecha en casa, descubriendo ingredientes, remedios, recetas y secretos para llevar una vida más saludable y natural. Presentado por Dr. Rojas y el Parque de la Salud. Conexión. Sintiendo mi corazón mientras poco a poco cae el sol, un poco de anhelo por amor. Meditación. Alegría, belleza y amor, una indescriptible sensación, lo único que importa es tu intención. Tranquilo, con el viento y las olas del mar, el amanecer aparecerá y yo sigo perdido en tu mirar. Es un gusto estar con ustedes nuevamente en este programa, en Conexión Vital, un programa que busca la prevención en salud, hablar de estilos de vida saludable con los cuales podríamos evitarnos muchas de las patologías que vemos actualmente. Hoy, de manera especial, estamos con una invitada, la doctora Adriana María Gómez Botero, que es la médica encargada de todo el área de Armenia y del Quindío, de parte del equipo del doctor Rojas. Junto a ella, como saben ustedes, hay diferentes lugares, parques de la salud en diferentes ciudades, como Anolaima, Cali, Dos Quebradas, Manizales, y la doctora Adriana está ubicada en Armenia, tiene su consultorio allá. Hoy vamos a hablarles de algo muy interesante y de suprema importancia, que es todo lo relacionado a nuestro aparato digestivo, ¿sí? Históricamente, desde las medicinas ancestrales, se ha hablado de que el intestino es el sistema principal de nuestro organismo, ¿sí? Vamos a estar hablando de por qué desde Hipócrates se hablaba de esto,
Vamos a hablar un poquito, a manera de introducción, acerca de cuáles son los órganos que componen nuestro sistema digestivo, porque cuando nos hablan de esto a veces solo pensamos en el colon o el estómago, y resulta que abarca muchísimo más, desde nuestra boca hasta nuestro recto. Entonces vamos a hablar con la doctora Adriana, que nos va a ampliar un poquito más acerca de este sistema. Muchas gracias, doctora Carolina, y un gusto estar acá de nuevo con ustedes. En el día de hoy, sí, vamos a hablar de un tema apasionante y muy vigente, que es nuestro aparato digestivo. El aparato digestivo consta de diferentes partes. A veces, como decía la doctora, la persona relaciona solamente el aparato digestivo con el intestino, porque de pronto es lo que más siente, pero no. Nuestro aparato digestivo está compuesto desde la boquita hasta el ano, que es por donde expulsamos la materia fecal. Y aparte de este, que es el tubo digestivo como tal, tenemos unas glándulas anexas que son las glándulas salivales, el hígado y el páncreas. Como vemos, es un entramado completo del cual depende el procesamiento de los alimentos y que adicionalmente está muy relacionado con la parte emocional. Todo nuestro cuerpo está relacionado con la parte emocional. La inteligencia está en el ser humano distribuida en todo el cuerpo, pero en el tubo digestivo hay un gran componente, tanto que lo han llamado el segundo cerebro. Voy a mencionarles un poquito, para empezar, qué partes a grandes rasgos componen el tubo digestivo y el tracto digestivo. Empieza con nuestra boca, la saliva, la lengua. Allí se hace un proceso de digestión de los alimentos con las enzimas de la saliva. La lengua ayuda a mover el alimento y los dientes lo trituran. Este bolito alimenticio va pasando a través de la faringe, que es un tubito que tenemos acá en la garganta, que sería la segunda parte de este aparato digestivo. La faringe está separada de la laringe, la laringe pertenece al tracto respiratorio. Entonces, el alimento va por la faringe haciendo el movimiento de propulsión y se hace la deglución. Este bolo alimenticio va bajando y después de la faringe entra en el esófago, que es un tubo más largo, que está acá detrás del esternón, en nuestro pecho, y lo lleva hasta el estómago. En la parte final del esófago, cuando llega al estómago, hay un esfínter que es maravilloso. Bueno, en realidad son dos esfínteres, pero la función de esta parte acá es no solo permitir que el bolo alimenticio llegue al estómago, sino también, y algo demasiado importante, que no se devuelva los jugos gástricos y parte de este alimento que ya va en proceso de digestión. Cuando llega a nuestro estómago, entonces allí se continúa el proceso de la digestión con jugos gástricos y otras sustancias. Se almacena por un tiempo en nuestro estómago, el alimento puede estar almacenado un tiempo, y después se vacía, se hace un vaciamiento al duodeno, que es la primera parte del intestino delgado. Allí, en el duodeno, ocurre un proceso muy importante de la digestión, porque allí no solamente viene la bilis que se vacía del hígado a esta parte del tubo digestivo, sino que también viene el jugo pancreático. Ya les mencionaba que el páncreas es una de las glándulas anexas a nuestro aparato digestivo, y el páncreas tiene dos funciones: endocrino y exocrino. Exocrino es la parte que ayuda a la digestión, nos vierte unos juguitos pancreáticos que tienen enzimas importantísimas que también ayudan en el proceso de la digestión. Total que acá se hace un gran proceso a este nivel. El alimento de allí pasa a los otros metros del intestino delgado, que son aproximadamente 6 metros, y allí se hace una importante absorción de carbohidratos, de aminoácidos, de grasas, de vitaminas,
se termina como ese proceso de absorción en todos esos metros que les digo del intestino delgado. De allí pasa al intestino grueso o colon, lo que la gente llama colon. Esto mide más o menos, el colon mide más o menos 1,5 metros. La gente pudiera pensar a veces que el colon es un órgano pequeñito, no. Por eso aquellas personas que tienen padecimientos en el colon pueden sentir molestia, distensión o dolor en cualquier parte del abdomen e incluso hacia atrás, hacia el recto y hacia la región lumbar. En el colon entonces se hace un gran proceso de absorción de electrolitos y agua y se termina de formar el bolo fecal. Después de que esto ocurre, entonces empiezan a haber unos movimientos de propulsión del colon que va empujando esa materia que ya queda allí hacia el recto y el canal anal. En ese momento es cuando sentimos la necesidad de la defecación. Mira que es que todo va unido, inclusive cuando el alimento llega a la boca o solamente cuando yo estoy viendo el plato y empiezo a salivar, nuestro intestino ya se está preparando. Entonces, por eso muchas personas dicen, qué raro, ¿cómo? Y ahí mismo me dan ganas de ir al baño, estoy botando el alimento y no es eso, es que hay materia fecal allí que hay que evacuar y por el reflejo solamente cerebral de ver el alimento o empezar el proceso de masticación y deglución, ya podemos tener ganas de defecar. Entonces, eso es lo fisiológico y es lo que debería ocurrir normalmente. Sería bueno mencionar un poco otro proceso funcional del aparato digestivo, que es el que les mencionaba ahora, que es muy asociado y relacionado a la parte emocional. Estudios de neurociencia han dicho que en el intestino, en la parte intestinal, tenemos inclusive hasta 100.000 neuronas o células nerviosas. Eso se dice. Entonces, allí no solamente sentimos, sino que se secretan grandes cantidades de neurotransmisores, serotonina, dopamina. Por eso es que todos hemos sentido alguna vez que cuando estamos felices, sentimos como unas mariposas en el estómago. Por eso, porque va conectado al cerebro principal también. O cuando tenemos, inclusive hay muchos síntomas del tubo digestivo, personas que nos consultan y nos dicen, doctora, pero es que yo mantengo unas náuseas, me da vómito, no sé en qué momento. A veces está muy relacionado con que yo no soporto una situación que me causa estrés o que yo no la soporto, o hasta una persona con la que de pronto puedo hasta convivir o tener una relación permanente. Y eso puede inducir síntomas como náuseas, como vómito o como ese taco acá que a veces da cuando uno siente la sensación de reflujo y no digiero, no logro como digerir, es una emoción que tengo como reprimida también. Entonces, esos son síntomas que se pueden asociar mucho a la parte emocional. Es muy importante tenerlo presente porque definitivamente, como en todas las enfermedades y las dolencias de nuestro cuerpo, debemos tener una relación siempre presente, el manejo de la emocionalidad, porque la emocionalidad está allí directamente, ¿verdad? Claro, es muy lindo ahora cómo con los estudios científicos, cosas que desde la medicina ayurveda, desde la medicina tradicional china, se hablaban de esta conexión de nuestro sistema digestivo con nuestro cerebro. Ahora hay estudios que cada vez lo evidencian y lo muestran, ¿sí? Es muy lindo lo que dice la doctora porque se ha encontrado que alrededor del 80% de la secreción y de la producción de serotonina se realiza en el intestino, ¿sí? Entonces, la serotonina se habla de que es la hormona de la felicidad, del bienestar, ¿sí? Entonces, cuando hay problemas digestivos, de los que vamos a ir hablando, directamente se pueden afectar las emociones, nuestro estado de ánimo, estados de fatiga, de cansancio generalizado todo el tiempo sin saber un porqué, ¿sí? Entonces vemos cómo el sistema digestivo no es solo
la digestión de los alimentos, ¿sí? Sino que es un sistema en el que se integran varios órganos y se cumplen diferentes funciones. Funciones de digestión, funciones de absorción de nutrientes, y esto es supremamente importante porque estos nutrientes son el alimento de nuestras células. Por eso se habla de que el alimento es información, ¿sí? ¿Con qué estamos nutriendo nuestro cuerpo? Entonces, si hay un desequilibrio en cualquier órgano que hace parte de este sistema, se puede ver afectado la nutrición de nuestro cuerpo. Entonces, eso también se puede manifestar no solo en síntomas gastrointestinales, sino en síntomas pues más sistémicos, pérdida del cabello, cambios en la piel, debilidad en las uñas, pérdida de peso a pesar de que como, sí, por la integración. También es muy importante que como hay absorción de nutrientes, ¿sí? También puede haber absorción de toxinas, ¿sí? Entonces, nuestro sistema digestivo nos nutre, pero también si no hay una adecuada nutrición, una adecuada alimentación, de allí pueden partir procesos de intoxicación. Entonces, el alimento, la nutrición que nosotros llevemos es supremamente importante para el equilibrio de nuestro organismo. Y vemos como en la actualidad los hábitos de alimentación cada vez son peores, ¿sí? Empezando por el tipo de alimentación, la calidad de los alimentos cada vez más procesados, que han llevado a tener una irregularidad en nuestro sistema digestivo. Entonces sería bueno hablar un poquito acerca de la nutrición, del papel que cumple, de qué alimentos podrían ayudarnos también. Sí, claro. Doctora, definitivamente las dos funciones principales de nuestro tracto digestivo son la nutrición y la expulsión de desechos. Eso es. Entonces, como relacionamos directamente nuestra comida que entra por el tracto digestivo, es importantísimo tener en cuenta qué alimentos somos los que estamos consumiendo, ¿verdad? Tener un equilibrio en nuestra alimentación, y eso depende no solamente de las edades por las que estamos pasando, de nuestro ciclo vital, sino también de nuestra actividad. ¿Cuál es la materia prima, el sustrato que yo le estoy dando a mi organismo, que se absorbe a través del tubo digestivo? Pero no es solamente el alimento, es también la otra materia prima, el aire, el sol, el viento, las emociones, que nos llevan a estar bien o mal nutridos. La doctora decía algo muy importante, y es la pérdida de peso. Cuando un paciente consulta por pérdida de peso, lo primero que tenemos que mirar es si tiene alguna alteración en el tracto digestivo, porque hay muchos pacientes que, aunque se estén alimentando bien, no están asimilando los nutrientes como debe de ser. Por ejemplo, un paciente consulta con pérdida de peso, con déficit de vitamina B12. A veces, en grandes proporciones y muy frecuentemente vemos que hay un déficit de la producción de una sustancia importante en el estómago que se llama el factor intrínseco. Y eso puede ocurrir porque hay una gastritis atrófica. Entonces son cosas que van muy de la mano. Total, que la nutrición es vital. ¿Cuáles son los alimentos que yo le estoy dando como materia prima y un buen sustrato a mi cuerpo? Si estoy abordando los grupos alimenticios que deben de ser, la proteína, qué tipo de proteína, cuánta fibra estoy consumiendo, cuánta agua, cuánta vitamina y mineral. Y de esto pues tenemos nosotros bastantes estudios, están los libros del doctor Rojas donde promovemos toda esta forma de alimentación saludable, y hay programas completos destinados a esto. Sí, es demasiado importante. Vamos a pasar a estas notas saludables y ya regresamos con este tema. Conexión, conexión, conexión. El desequilibrio en nuestro sistema digestivo puede manifestarse de muchísimas maneras. Pueden haber síntomas muy amplios, como les mencionaba, que no simplemente involucran el proceso de la digestión, sino que pueden involucrar
otros sistemas externos. Con la doctora Adriana vamos a ampliar un poquito más acerca de eso, porque es muy común ver en la consulta síntomas derivados del aparato gastrointestinal. Entonces... Claro que sí, doctora. Bueno, les quiero ir contando de una vez, para todos los que no sepan, que en Armenia, que es donde yo tengo mi consultorio, que es como una extensión de los parques de la salud allí, donde aplicamos absolutamente todas las terapias, el ozono, los sueros, la terapia neural, bueno, la consulta integrativa y demás. Pero la buena noticia es que ya hace 2 meses tenemos la tienda de Positive Market Productos Dr. Rojas en la ciudad de Armenia. Entonces ya ustedes pueden tener allí de primera mano no solamente la adquisición de todos nuestros productos, sino también una asesoría de primera mano, porque allí ustedes van y van a recibir cada vez que vayan una asesoría de qué es lo que más les sirve. Entonces, esa tienda queda en Armenia, en la carrera 14, número 4 Norte 72, en un sector muy conocido en Armenia frente al CAI del Parque Fundadores. Parque de la Vida, CAI, enfrente está nuestra tienda. El teléfono de la tienda es 320-462-3153. Bueno, vamos a empezar a hablar, como decía la doctora Carolina, de síntomas. No tanto enfocarlo en patologías como tal, sino síntomas que nos pueden dar un indicio de que hay alguna alteración a nivel del tracto digestivo. Empecemos por la parte de la boca. A veces empezamos a tener alteraciones en el gusto, ardor en la lengua, alteraciones en la saliva, sentimos que no se moja bien el alimento, que tenemos dificultad para la masticación. Allí hay que entrar a revisar. Nosotros como médicos a veces vemos cambios en la lengua que nos pueden indicar, por ejemplo, una lengua roja despulida nos puede indicar que hay un déficit en la vitamina B12. Entonces uno ya va empezando a mirar qué factores pueden estar allí influyendo. Que no tengo suficiente saliva, entrar a mirar qué puede estar pasando con las glándulas salivales, qué tipo de síndromes pueden asociarse allí. La cavidad oral, como bien lo saben, nosotros tenemos los odontólogos neurofocales, absolutamente cualquier alteración que haya allí debe ser revisada por nuestros odontólogos neurofocales. Va pasando el bolo, como les decía, y hay un síntoma supremamente frecuente, que es la disfagia. Les explico en qué consiste. Sensación de dificultad para deglutir, para tragar, para pasar el alimento. Eso es más común de lo que pensamos. Entonces los pacientes generalmente vienen diciendo, es que tengo una faringitis, una amigdalitis, toda la vida la tengo, siempre aparece, me tratan con antibióticos, con antiinflamatorios, y lo que vemos es que es una faringitis o laringitis secundaria a un reflujo. Entonces, eso es silencioso. El paciente dice, no, pero es que yo no tengo agriera, yo no tengo reflujo. No, resulta que estos pueden ser ya daños que hay en la mucosa de la faringe o de la laringe, porque los jugos gástricos van subiendo y quemando y uno muchas veces no los percibe. Y eso puede ocurrir inclusive en horas de la noche. ¿Cómo nos damos cuenta? A veces solamente con mirar nos podemos dar cuenta, otras veces, y la mayoría de las veces, y lo ideal es hacer los estudios. Entonces uno solicita una endoscopia digestiva alta que le va a mirar todo esto, y cuando los síntomas son muy de laringe, entonces el paciente dice una tosecita, un carraspeo, que nosotros lo llamamos una sensación continua de aclaramiento laríngeo, es que la voz se me va, la voz se me pone ronca. Todo eso puede ser muy frecuentemente secundario al reflujo. Entonces ahí vamos empezando a mirar. Ya vamos bajando más acá. Entonces cuando ya hay más compromiso del esófago, que es el tubo largo que les decía que sigue acá, pueden haber varios síntomas. Uno, sensación de lo que la gente dice agriera, pirosis, ardor, un quemón, como que me sube candela acá detrás del pecho. Lo otro es el paciente puede tener ya problema también para la deglución acá, pero entonces ya no siente el taco acá, sino que lo siente acá, y eso se llama una disfagia baja, que puede ser desde un problema acá en el esfínter para el vaciamiento con una alteración en el esófago acá abajo, ojo, hasta un problema ya displásico en el esófago, o de pronto un tumor que esté comenzando, en fin, por eso es que todo esto hay que investigarlo. Pero son síntomas que nos van llevando a mirar qué parte del aparato digestivo está alterada.
empezamos nosotros a hacer la evaluación, cómo masticas, cómo deglutes, qué está pasando, en qué horario son los síntomas. Recuerden que el doctor Rojas siempre hace mucho énfasis en el proceso de la masticación. Ese es el que le ayuda al estómago, porque los dientecitos se los tenemos en la boca y no acá en el estómago. Entonces, ya vamos viendo que pueden aparecer otros síntomas. Ya otro síntoma súper frecuente es que la persona dice, tengo gastritis, me duele la boca del estómago, que es acá este huequito donde tenemos acá, que me duele antes de la comida, que me duele después de la comida. Entonces ya vamos a ir mirando qué puede ser. Hay un síntoma también demasiado frecuente que es el dolor abdominal, pero es que el dolor abdominal es un síndrome grandísimo. Tenemos que mirar qué parte del abdomen duele, si el dolor se pasa para la espalda, si se pasa hacia el hombro, si el dolor sube detrás del esternón. Entonces ya uno como médico va mirando si de pronto es de páncreas el dolor, o más de una gastritis, o más de un proceso hepatobiliar. Conclusión, no se automediquen, porque esto siempre hay que estudiarlo. Y así el proceso haya comenzado nuevo de un mes para acá, no podemos decir simplemente tome omeprazol o tome tal otra cosa. No, por eso nosotros tenemos un arsenal terapéutico maravilloso, maravilloso, desde cambios nutricionales hasta nuestros productos fitoterapéuticos y homeopáticos que nos ayudan mucho en esto. Seguimos descendiendo, entonces a veces no es solamente el dolor abdominal, sino que es que se me hincha el estómago. Doctora, es que yo no puedo meterme 2 cucharadas de comida en la boca porque se hincha, o sea, se distiende, quedo como si estuviera en embarazo. Y empieza esa sensación como de gases que salen por boca, eructadera o flatulencia, inclusive muchas veces una flatulencia de muy mal olor. Entonces las personas dicen, es que no puedo comer porque quedo como si me fuera a reventar. Entonces, ¿qué está pasando allí? Pueden ocurrir muchas cosas. Puede ser un síndrome de intestino irritable, puede ser un síndrome de disbacteriosis, la flora bacteriana completamente alterada, que es la que nos ayuda a la asimilación y a la digestión de los alimentos. Puede ser simplemente que es un colon que se está irritando debido también a una mala defecación, el estreñimiento, que eso sí es casi que un capítulo completo para que lo habláramos. Tan común, como decía la doctora Carolina, nuestros hábitos alimentarios cada vez más deficientes, el reposo en que nos estamos metiendo por nuestras labores, entonces no nos movemos, los animalitos si se mueven defecan, si no, no, los seres humanos somos lo mismo. Entonces yo no me muevo, no hago ejercicio, no tomo agua, no tomo fibra, ¿cómo no voy a tener estreñimiento? No, doctor, es que yo doy del cuerpo normal. Sí, es una pregunta obligada en todas nuestras consultas. ¿Das del cuerpo todos los días? ¿Sí o no? Ah, no, pero para mí es normal, yo voy cada 2 días, 3 días, incluso 8 días. No, es muy grave. Es muy grave porque decíamos ahora que una de nuestras principales funciones del aparato digestivo es desintoxicar. Y si esta materia fecal que tenemos retenida en un colon de 1,5 metros está ahí, empieza a trasudar el intestino, se vuelve permeable, las toxinas van y vienen de acá para allá, se altera la flora bacteriana, ¿cómo no vamos a estar enfermos? Y les cuento que esto no solamente afecta al tubo digestivo, esto afecta el cerebro, el hígado, la piel, absolutamente todo. Entonces, allí a nivel del intestino hay cantidades de cosas. O un colon irritable mixto con diarrea y tendencia a estreñimiento, o solo estreñimiento. Allí voy a mencionar algo que no quiero que se me vaya a pasar, y es que los pacientes dicen, a veces boto pinticas de sangre por el recto, en la deposición. Lo primero, la deposición hay que vigilarla. Tú no puedes vaciar la taza del baño sin mirar lo que hiciste. Muchas veces hay personas que consultan por una anemia crónica donde ya han venido perdiendo sangre poquito a poco en las heces de meses y llegan con unas anemias brutales y nunca revisaron la deposición. Entonces, es tan grave poquito como mucho. Cuando es que uno se limpia con el papel y sale untado de sangre, eso se llama hematoquexia. Cuando sale el chorro y cae a la taza, se llama rectorragia. Pero los dos son delicados y hay que ponerles cuidado, porque eso puede indicar no solamente una hemorroides, que sería lo más fácil de tratar, sino un pólipo, que puede ser un tumor benigno que si no lo sacan a tiempo se convierte en cáncer, puede ser una colitis ulcerativa o eosinofílica
u otras alteraciones que pueden ser autoinmunes, que comprometen el intestino y el colon, o puede ser un estreñimiento severo que está fisurando y lacerando, en fin. Mucho cuidado, y cuando ustedes vayan a los médicos y le digan eso es normal, pongas estos supositorios y no les manden un estudio, por favor busquen los estudios. En la ciudad de Armenia yo los puedo asesorar mucho y a todos los pacientes que quieran de estas áreas y les digo cómo hay que hacer los exámenes y en qué forma. Eso sería como de pronto los síntomas más frecuentes respecto al tubo digestivo. ¿Qué otro se te ocurre que no haya mencionado? No, son muy generales. Sí, como más o menos. Sí. Entonces podríamos ya empezar a hablar un poquito de la parte terapéutica. Sí, sería muy bueno porque el mejoramiento de así sea un síntoma que esté manifestando el paciente puede impactar muchísimo en la salud, en la calidad de vida pues de los pacientes. Bueno, vamos a pasar a estas notas saludables y seguiremos hablando de este tema tan importante. Conexión, conexión, conexión. Bueno, terminábamos nuestro segmento anterior diciendo que nuestro bienestar depende de muchas cosas y en gran proporción y medida de nuestro aparato digestivo. Hay personas que dicen que tener un síntoma en el aparato digestivo, aunque no lo lleve a la muerte, no lo deja vivir en paz. Y las incapacidades laborales por problemas del tracto digestivo son muchas, desde el estreñimiento hasta la flatulencia, los dolores, la distensión, una gastritis, etc. Entonces, nosotros contamos con un gran apoyo terapéutico para ayudar a los pacientes. Volvemos a insistirlo, junto a la valoración médica que no la reemplaza nada. Pero nosotros tenemos unos productos muy importantes que hacen parte del Vademecum del Dr. Rojas, que nos ayudan mucho en esto. Y los invitamos a que en un momento dado puedan acceder a ellos. Entonces, vamos a hablar lo primero y una de las cosas más importantes con las cuales empezamos todo el abordaje terapéutico de los pacientes que vienen a nuestras consultas es el proceso de desintoxicación. Si uno no desintoxica y limpia a un paciente, difícilmente el tratamiento vaya a obrar de la mejor manera. Enfocado a nuestro tracto gastrointestinal, nosotros abordamos esto con productos que tenemos como la calindra. La calindra es un producto que tenemos que tiene caléndula, sangre de drago y otros componentes que nos ayudan no solamente a hacer un proceso de desinflamación, sino también desintoxicación de nuestra vía digestiva. Hay otro que siempre usamos allí cuando hay este problema de colon irritable, de estreñimiento, que sabemos que tenemos que barrer toxinas y demás, que es la Nux vomica. Es un producto homeopático que ya nosotros como médicos miramos si lo asociamos con el Bildren, que también es un producto maravilloso que nos ayuda a limpiar nuestro hígado y nuestra vía biliar, entre otros. Es un producto que tiene alcachofa, que tiene romero, productos maravillosos. Inclusive tenemos el Alcagras, que es un producto de alcachofa con silimarina, que nos ayuda también al proceso de desintoxicación de hígado y a manejar otras patologías como colesteroles altos, hígado graso, entre otros. Entonces, este proceso de desintoxicación, el médico lo enfoca según lo que el paciente más necesite. Pero sí o sí hay que empezar siempre con este proceso. Generalmente estos medicamentos nosotros los damos a preferencia del paciente, diluidos en determinada cantidad de agua y la dosis según el paciente. Cuando el paciente nos consulta por síntomas muy notorios y muy acentuados en el tracto digestivo superior, que lo que les decía ahora, que hay un componente claro de posiblemente reflujo o un componente de gastritis, síntomas ya muy claros, entonces nosotros los ayudamos, además del proceso de detox, con otras cosas como son nuestras enzimas digestivas, el Sacrotin Aloe. Es, además de ser un producto muy agradable para tomar, es un producto que nos ayuda mucho a toda esta parte digestiva. Son unas enzimas digestivas de mangostino, aloe, tamarindo. Es muy agradable, se toma generalmente después de los alimentos. Se puede tomar la cucharada perfectamente en el momento en que tengamos el síntoma y nos va a dar mucha mejoría.
es un producto que casi siempre asociamos a toda la sintomatología del tubo digestivo. Tenemos otro que es maravilloso, a mí este producto me encanta, que es el colibrí. Es una arcilla que ayuda a hacer todo este proceso de cicatrización de la mucosa eritematosa, despulida, de la parte del tubo digestivo superior e inferior. Y este es un producto que asociamos mucho al tratamiento con la Videnspil, que es el antibiótico que usamos para el manejo del Helicobacter pylori, que es de la planta cadillo, la Videnspilosa. Estudios han demostrado que hay erradicaciones del Helicobacter pylori cuando se toma el colbre con el Videnspil durante siquiera unos 3 meses. Ojo con esto porque yo en toda mi experiencia que he tenido en gastroenterología veo a la gente muy preocupada y muy asustada por el Helicobacter pylori. Realmente las cepas patógenas como tal del Helicobacter pylori que pueden inducir al cáncer son pocas y la idea no es que la persona esté haciéndose tratamientos frecuentes con antibiótico-terapia que acaban con nuestra flora y nos traen más problemas que beneficio. Entonces realmente la prevención es hacer una endoscopia digestiva cada año si tenemos tendencia a la displasia o a los cambios ya de la célula como tal. Entonces nosotros ofrecemos este gran tratamiento y con esto hay erradicaciones y de todas formas se hace el seguimiento del paciente. Seguimos descendiendo y entonces hay en nuestro estómago, les decía ahora, en la bolsita acá que retiene nuestro alimento y lo ayuda a digerir y a procesar, hay una sustancia que es el factor intrínseco que hace que se absorba la vitamina B12. Ojo, las deficiencias de vitamina B12 se ven mucho y producen síntomas neurológicos muy marcados. Entonces a veces llega a la consulta un paciente andando como con la base de sustentación así como que no se sostiene y el neurólogo le encuentra deficiencia de B12, lo manda y realmente es porque hay una gastritis atrófica. Entonces las gastritis hay que tratarlas. Nosotros tenemos también dentro de nuestros productos vitamina B12 y otras cosas que la formulamos en el momento en que ya comprobamos qué es esto, es supremamente importante. Vamos al intestino y allí está uno de los mayores problemas que tenemos, que es el estreñimiento, ¿sí? Esto se ha vuelto una consulta, pero lo más triste, doctora, es que es desde los niños hasta los ancianos. Pacientes niños cada vez más frecuente con unos estreñimientos severísimos. Y se normaliza, ¿no? Supuestamente es normal. Entonces, si no hay una mamá juiciosa, acuciosa, modificando esto, es el estreñido adulto que ya desarrolla otras patologías secundarias. Entonces, primero el ejercicio, segundo los hábitos nutricionales y tenemos unos productos maravillosos. Tenemos el Master Fibra, que es una fibra muy bien tolerada, tiene psyllium, pitaya, papaya, es una fibra maravillosa que remojada y bien manejada ayuda mucho al estreñimiento, muchísimo. Incluso hay un producto nuestro que es el cloruro de magnesio que ayuda muchísimo en el estreñimiento. Varios gastroenterólogos lo usan porque el magnesio relaja el músculo intestinal, entonces mejora bastante. Cuando el estreñimiento ya es severo, acudimos a otros productos que tenemos como la cáscara sagrada. La cáscara sagrada es un fitoterapéutico que es laxante como tal. Realmente no iniciamos el tratamiento con cáscara sagrada, porque nosotros lo que pretendemos es estimular el intestino para que tenga una forma más fisiológica de evacuación. Entonces, cuando ya vemos que es necesario, usamos la cáscara sagrada, pero no es que ustedes se vuelvan frecuentemente consumiendo cáscara sagrada, que todos los días, que 3 veces al día, o que bisacodilos o cosas peores. No, vamos a hacerlo de la manera más fisiológica, con la nutrición, con el ejercicio, con la fibra, con el agua. Entonces, esto es súper importante. Tenemos también unas barras de Tersud que nos ayudan mucho al manejo de las hemorroides, que casi siempre son secundarias a una mala defecación, a tener que hacer fuerza o a las heces muy duras. Y acá no quiero que se me vaya a pasar el énfasis en los productos nutricionales que tenemos. Recuerden que les dijimos que el tracto digestivo va de la mano con la nutrición, ¿verdad? Y con las emociones. Entonces, llega un momento en la vida en que uno tiene que revisar cómo es que me estoy nutriendo, qué es lo que voy a hacer para mejorar mi nutrición. Entonces, nosotros tenemos unos productos maravillosos como el Vegetal Milk,
que es una leche muy nutritiva, con calcio, con hierro, tiene coco, almendras, arroz. Es una leche supremamente agradable y es una nutrición que le podemos dar desde nuestros bebés hasta nuestros abuelitos. Todos debemos de tomar este producto. Es totalmente vegetal. Absolutamente, y es una leche muy fácil de manejar porque es en polvo, la puedes usar en caliente, la puedes usar en frío, la puedes acompañar con una fruta, etcétera. Es maravilloso. Hay otro producto que me encanta a mí, que es el Vegan Protein. El Vegan Protein para nosotros reemplaza todos esos productos del mercado con los que no estamos de acuerdo, con los que se han hecho programas completos donde vemos que no son tan buenos. Entonces, esta proteína tiene quinoa, amaranto, espirulina, que es una de las algas que tiene más proteína que se ha encontrado, avena, orgánica, arveja, maca. Es maravilloso. Es una proteína que nos ayuda a nutrir. Por ejemplo, cuando estamos a la carrera y no alcanzamos a nutrirnos bien, un batido de esto es mejor que ir a comer una empanada pues con gaseosa. Es maravilloso. Esto es maravilloso. Tenemos otros productos nutricionales que son el polen, uno de los derivados de la abeja más maravillosos, el polen y la miel, pero orgánicos, tienen vitaminas, tienen minerales y un producto maravilloso que no se los había mencionado, que es el BioPlus. El BioPlus es nuestra flora bacteriana normal, es un simbiótico, porque en el BioPlus tenemos probiótico y prebiótico para que nos haga muy bien el efecto de ayudar a nuestra flora intestinal que se ve muy menguada en muchas enfermedades. Desde el abuso de los antibióticos, los medicamentos, las diarreas, casi que todos los seres humanos deberíamos de tomar diariamente este producto, o al menos tomarlo periódicamente. Es maravilloso, es el mejor probiótico que podemos conseguir en el mercado porque tiene las dos acciones, es un simbiótico y tiene una tan buena cantidad de estos bacilos que con solamente una capsulita, acompañando el desayuno o un batido verde, es maravilloso. Eso es una de nuestros productos estrella para tratar las afecciones del tracto digestivo y para prevenirlas. Bueno, allí pues entonces estábamos hablando de la parte nutricional y tenemos productos maravillosos como la moringa, por ejemplo. La moringa es un producto que tiene unas vitaminas, minerales, refuerza nuestro sistema inmune. Miren que desde la parte digestiva también reforzamos directamente nuestro sistema inmune. Y tenemos un producto maravilloso que es el Multiforti. El Multiforti tiene alfalfa, tiene minerales, tiene algunas vitaminas del complejo B, que les decía que se pueden también ir menguando cuando hay una gastritis que no se absorben bien vitaminas del complejo B, minerales. Entonces el paciente puede ayudarse. Y tranquilos, los que no quieran subir de peso, no se preocupen. Uno enfoca el tratamiento con la nutrición para el paciente que quiere subir un poquito de peso, o quiere mantenerse o quiere bajar de peso. Porque muchas personas son muy prevenidas de pronto con esto y dicen, no me manden vitaminas que me engordo. Que ese es otro mito, ¿no? Las vitaminas no engordan. Nada que ver. Así como las grandes pérdidas de peso que se ven cuando hay alteraciones del tubo digestivo porque las personas no se saben nutrir. Por eso es que es tan importante asesorar en nutrición el paciente, siempre en la consulta de nosotros, que es una consulta larga, no menos de una hora, pues inclusive a veces nos llevamos más, una asesoría muy clara nutricional. Porque el punto no es yo comer cualquier cosa, es qué es lo que me está sirviendo y si nos vamos a suplementarnos con con productos orgánicos, no que me hagan más daño. Recuerden, el abuso de vitaminas químicas y todo eso está produciendo tantas alteraciones como el abuso de medicamentos. Totalmente. La doctora nos acaba de dar un abanico de muchas opciones y herramientas que tenemos de manejo para mejorar nuestra salud digestiva. Y hay que tener en cuenta que todo lo que nos estaba mencionando de la doctora son productos que son a base de plantas, son productos fitoterapéuticos, algunos homeopáticos, que desde esa parte natural buscan dar equilibrio a nuestro organismo. Hay algo a resaltar que decía la doctora y es la importancia también de tener
una adecuada consulta médica para que se establezca una adecuada historia clínica y ya de acuerdo a ella poder orientar qué es lo que mejor le beneficiaría pues al paciente. Tampoco se trata de que de manera pues como a la loca ir empezando pues tratamientos, sino que puedan ser asesorados. Ya saben que la doctora pues se ubica en toda esta parte del Quindío, y ella pues los podría asesorar, ¿sí? También las herramientas diagnósticas son supremamente importantes, ¿sí? Cada estudio diagnóstico va enfocado para diferentes órganos, por decirlo así. Entonces las endoscopias de manera general nos permitirían ver toda la parte del esófago, del estómago, todo este tubo digestivo hasta el estómago. Estudios como la colonoscopia nos permiten ver toda esta parte desde el recto hasta pues toda esta parte del colon, descartar sangrados, divertículos, pólipos, masas, y ya estudios como las ecografías que nos evalúan los órganos duros como el hígado, el páncreas, la vesícula, y nos permitirían también dar una mejor orientación, ¿sí? Entonces es muy importante tener como este abordaje integral y poder acceder a una consulta médica. Sí, nosotros no pretendemos aquí pues que no consulten, ¿cierto? Sino antes incentivarlos a que si tienen algún tipo de síntomas se puedan acercar a los parques de la salud para que los podamos pues ayudar. Bueno, doctora Adriana, muy agradecida de hoy compartir contigo toda esta parte, toda esta experiencia que has tenido en justamente este aparato gastrointestinal. Sí, doctora, claro. No, encantada de estar acá. Entonces les quiero recordar, en Armenia las consultas conmigo las pueden pedir al 317-635-7960. 317-635-7960. Y de nuevo los invito a la tienda donde además tenemos productos comestibles sanos, veganos y demás. Positive Market, carrera 14, número 4 Norte 72, frente al CAI Fundadores. Y el teléfono de la tienda, 320-462-3153. 320-462-3153. Bueno, un placer haber estado. Muchísimas gracias.